Hola mis hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro devocional diario, uno más entre las llamas. Te saluda tu amiga y hermana Liliana Moreno y nuestro tema del día de hoy es la palabra de Dios. Leamos 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Te pregunto, ¿le das importancia realmente a la palabra de Dios? A tu Biblia que a lo mejor tienes a un lado de tu cama o en un librero lleno de polvo. Bueno, es tan importante realmente reflexionar qué importancia tiene para nosotros la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios nos dice que no seamos olvidadizos, ¿verdad? En cuanto a la palabra. Pero, ¿cómo vamos a recordar lo que Dios nos dice si no la leemos? ¿Cómo vamos a recordar algo que no leemos? Como hijos de Dios que profesamos ser cristianos, porque seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, necesitamos saber cuáles son nuestras creencias, nuestro fundamento en el cual nosotros solamente creemos. ¿En qué basamos nuestra creencia? Y esto es, mis hermanos, precisamente nuestro primer pilar. Este fundamento es la confiabilidad de las Escrituras. Todo lo que creemos en el cristianismo está basado en la Biblia. Fuera de ella no hay más, mis hermanos. Y es que puede haber muchos libros buenos cristianos y que es necesario leerlos, pero para nada se pueden comparar con la palabra de Dios, ni mucho menos desplazarla. Si no creemos que la palabra de Dios es un documento de confianza aún histórica, entonces no tenemos seguridad de lo que creemos es verdad. La Biblia, mis hermanos, ha sido inspirada por Dios, así es que es confiable. Su autor es Dios. Él mismo la inspiró. Es Dios mismo hablando. Dios se comunica con nosotros a través de ella. Toda la Biblia se trata de Dios, mis hermanos, de su amor y su plan perfecto. Durante años se fue escribiendo por diferentes personas usadas por Dios, inspiradas por Dios. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:20 al 21, parafraseado, ¿verdad? No lo estoy leyendo todo, pero dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así es que la Biblia, mis hermanos, es un libro sagrado. No es un libro cualquiera. Y tenemos un gran privilegio si podemos tener una con nosotros con libertad. Porque durante años muchas personas dieron su vida por traducir la Biblia en diferentes idiomas. Fueron perseguidos, quemados, puestos en la cárcel por intentar traducir la Biblia, para que muchos tuvieran la oportunidad de leerla por ellos mismos y no en latín, como antes lo hacían y no entendían nada. La Biblia es verdad, la única verdad.
Y muchos han querido prohibirla. Aún en nuestros días sabemos que hay países que es ilegal tener una, que aún su vida corre peligro al tener una. Los matan, los meten a la cárcel, los torturan. Han querido, mis hermanos, destruirla como no tienen idea, ¿verdad? Pero créanme, hay muchos casos de muchas personas que se han empeñado en querer destruir la Biblia con arrogancia, pero la palabra de Dios se cumplirá. Y dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y estas profecías que ya se han cumplido, como el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ese Mesías esperado, el Salvador del mundo, Dios mismo entregándose por su pueblo para adoptarnos a nosotros y darnos salvación por Él. De esa misma manera, hay profecías que están escritas que también a su tiempo se cumplirán. Y Él regresará por su pueblo y todo ojo le verá. Así es que, mis hermanos, valoremos realmente el privilegio, ese gran privilegio que tenemos al tener una Biblia en nuestras manos. Segunda de Timoteo 3:16, que leímos al principio, dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Que la palabra de Dios es viva y eficaz, como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Salmo 19, del 7 al 10, dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Convierte el alma. Solo la palabra de Dios puede convertir a una persona. Solo por el oír la palabra de Dios, una persona puede convertirse en un hijo de Dios porque va a creer estas palabras dichas por Dios. Dice que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová también dice que, es fiel primero, ¿verdad? Dice que primero es fiel. Que no hay engaño en ninguna palabra. Y que aún hace sabio al sencillo. Muchas personas no necesitan, las personas que no conocen a Dios, no necesitan nuestras opiniones, nuestras sugerencias. Necesitan la palabra de Dios. A veces nos piden un consejo y no sabemos qué decir. Pero no hay mejor consejo que la palabra de Dios. Y antes de poder dar un consejo, ¿verdad? También nosotros mismos tenemos que aceptar ese consejo de parte de Dios. El versículo 8 dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El único que realmente puede darnos ese gozo y esa alegría en el corazón es la palabra de Dios, sus palabras en nosotros.
El precepto de Jehová es puro, sin mancha, mis hermanos, que alumbra los ojos. Es la única, ¿verdad?, que nos quita esa venda de nuestros ojos para poder creer. La fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Una persona va a tener fe en Jesús solamente a través de la palabra de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, por los siglos. Mis hermanos, así quieran destruirla, así haya habido persecuciones y no sabemos lo que vendrá después, pero dice que su palabra va a permanecer y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. A través de la palabra de Dios, mis hermanos, a través de ella conocemos quién es Dios y no lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que dicen los demás o lo que piensan los demás, sino lo que su palabra dice de Él, de sus juicios, que son verdad. Solamente lo que Él nos ha dejado escrito es verdad. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. La palabra de Dios nos fortalece, mis hermanos, nos da sabiduría de lo alto. Es la única que nos va a hacer crecer en carácter, crecer en el conocimiento de Dios. Y no solamente es llenarnos de información, no solamente es leer por leer, no es leer por cumplir, sino realmente conocerlo a Él. No solamente conocer de Él, sino conocerlo a Él a través de su palabra. Su palabra nos transforma, es viva, es eficaz, nos consuela. Tiene el poder de alejarnos del pecado. Y para poder recordar su palabra, tenemos que guardarla primero en nuestra mente y en nuestro corazón. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si guardamos estas palabras en nuestro corazón, vamos a saber qué es lo que le agrada a nuestro Dios, a nuestro Señor, y qué es lo que no le agrada a Él. Y caminaremos en el temor del Señor, guardando sus mandamientos. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a amarla de tal manera que podamos decir como el rey David: me deleito en tus estatutos, que era más dulce que la miel. Y no te desanimes. Sabemos que no es un libro cualquiera y reconocemos que a veces no es fácil. No es fácil ni de entender, ni tampoco a veces de tomarse el tiempo, pero eso quiere decir que no hay interés en qué es lo que Dios me quiere decir. Pidámosle que realmente ponga este anhelo en nuestro corazón y obedezcamos, pongamos realmente interés, propongámonos en nuestro corazón atender a su palabra.
Y empecemos apartando un tiempo para leerla, mis hermanos. Empecemos con algo como 10 minutos, 15 minutos, pero empieza. A lo mejor estás manejando, ponlo en audio. Ya ahorita hay tantas maneras, ya no tenemos excusa. O si estás esperando en una cita, ya en tu teléfono puedes tener la aplicación. Puedes cargar tu Biblia también sin pena. Es un privilegio poder tener este tesoro tan grande en nuestras manos, mis hermanos. Entonces tenemos que ser intencionales. Yo sé que en tu día a día a veces como mamás, ¿verdad? Comemos paradas o comemos en 10, 15 minutos porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero de verdad, mis hermanos, es una exhortación. Los días son malos. No tenemos que caminar como necios, desperdiciando el tiempo. Cada minuto cuenta. Cada día cuenta, mis hermanos. Y muchas veces lo dejamos al último. Si tengo tiempo, si puedo, si siento, si tengo ganas. Una falta de interés increíble. Que el Señor ponga ese anhelo en cada corazón de nosotros que nos decimos creyentes, discípulos de Cristo. Que Él ponga ese anhelo en nuestros corazones, mis hermanos, pero empecemos, empieza. No te esperes a tener una hora para sentarte en tu escritorio con tu café, estilo Instagram y con tus marcadores de 1000 colores. Bueno, a lo mejor a los hombres no les atrae mucho eso, ¿verdad? Pero a nosotras como mujeres estamos esperando ese momento perfecto, estilo Instagram, con nuestro café y nuestros marcadores de 1000 colores y tener 1 hora, 2 horas. A veces, cierto, nuestra vida es muy carrereada, pero no esperes a tener 1 hora. Empieza con lo que tienes en tus manos. En vez de estar desperdiciándolo en, no sé, tú ponle nombre. Úsalo, usémoslo para leer la palabra de Dios. Y no te desanimes. Pidámosle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos revele también y nos ayude a entender lo que leemos. Meditemos también en lo que leemos durante el día. Recordémoslo, repasémoslo, escribámoslo, memoricémoslo. Y no estoy hablando de un capítulo entero, versículo, o sea, yo sé que sí hay personas que, de hecho hay personas que se saben libros enteros. Qué bendición, de verdad, que es algo que inspira. Del poder ver hermanas, saber que hay hermanas, hermanos que se saben libros, no versículos, no capítulos, libros enteros. Es algo realmente que a mí en lo personal me inspira mucho. Esa dedicación, ese amor a la palabra de Dios, a guardarlo en tu corazón de manera que brote dentro de ti como ese río de agua viva en tu persona, conociendo cada vez más la palabra de Dios, abrazándola. ¿Para qué? Para vivirla, porque no solamente es memorizarla en nuestra mente y decir, bueno, sé que puedo y tengo la capacidad. No, mis hermanos, créanme. Conozco el testimonio de una hermana ya grande de edad que ella da su testimonio que dice que ella se sabe muchos libros
y dice que no es su memoria, ha sido el Señor. Y claro, su dedicación y su amor a la palabra. Pero Dios dice que si aún nos sentimos con falta de sabiduría y a veces nos sentimos incapaces totalmente, Él nos ayuda por medio de su Espíritu, porque esto no es como aprender matemáticas, no es como aprender ciencias, sino esto es viva, esta es palabra viva que si tú y yo la leemos, el Espíritu Santo nos la va a recordar. Pero tenemos que nosotros esforzarnos a leerla y que el Señor nos ayude a entenderla por medio de su Espíritu Santo. Entonces, es durante el día, a lo mejor un versículo, empieza con algo pequeño, no sé, como el Espíritu Santo te vaya guiando, pero un versículo, recuérdalo, escríbelo, ponlo en tu refri, ponlo en tu teléfono, escríbelo, memorízalo, como está escrito, ¿verdad? En Josué 1:8, meditarás en ella de día y de noche. Y no te desanimes, sigue adelante, sigamos adelante, porque no solo de pan vivirá el hombre, necesitamos de su palabra todos los días, mis hermanos. Y el apóstol Pedro, ¿verdad? Nos dice en 2 de Pedro 3:16 que aún habían unos escritos del apóstol Pablo que le eran difícil de entender. Imagínense si el apóstol Pedro dijo esto, cuanto más nosotras, ¿verdad? Muchas veces no entenderemos muchas cosas, pero tenemos que creer que lo que estamos leyendo es verdad y aún buscar, ¿verdad? Buscar, escarbar, escudriñar, así como se busca, dice la palabra, el oro, la plata. Y saber que hay cosas que no lograremos entender al 100%, porque son misterios que solo le pertenecen a Él. Pero no nos preocupemos por lo que no entendemos, sino por lo que sí entendemos y no hacemos. Por último, mis hermanos, podemos decir que estimamos, que valoramos, que creemos en la palabra inerrante de Dios que no tiene errores. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Nos aburre? Así es que ni siquiera intento leerla. ¿La despreciamos? Al despreciarla, mis hermanos, estamos despreciando a Dios mismo. Que el Señor nos ayude a no hacerlo y que Él ponga estas fuerzas, este anhelo, esta hambre por buscar de su palabra todos los días, mis hermanos. Bueno, pues me despido de ustedes por el día de hoy. Bendiciones, que esta palabra la guardemos en lo más profundo de nuestro corazón para llevarla a cabo. Que Dios te bendiga.